Dios le bendiga, hermano, a cada uno. Y así vamos a continuar con la ayuda del Señor nuestro estudio. Y como notamos que estamos encontrando muchas cosas importantes para nuestras vidas en este evangelio, en este estudio. Y así estamos aprendiendo juntos un poco más del Señor. Y lo importante es que podamos entender lo que el Señor realmente quiere de cada uno de nosotros, la manera del Señor. Y así vamos a continuar el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 35. Estábamos viendo cómo el Señor le estaba hablando a la mujer samaritana, cómo le estaba explicando, cómo le estaba mostrando el plan de salvación. Y así vemos que sus discípulos, entonces, también ellos aprendieron, con todo esto aprendieron algo más del Señor Jesús. Y vamos a continuar, el verso 35 dice: ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Y así vemos entonces acá el Señor Jesús haciendo preguntas a sus discípulos. Seguramente sus discípulos le estaban diciendo a Jesús que faltaba todavía el tiempo de la siega. Por eso el Señor Jesús le hace esta pregunta: vosotros decís, ¿aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y así el Señor Jesús le pregunta a ellos, porque ya es tiempo, dice, de cosecha. Y acá vemos la actitud de Jesús, de nuestro Señor Jesús, frente a la siega. Pero está hablando acá de la siega de las almas. Y sabemos que hay varias actitudes que la gente tiene en frente de la cosecha de almas. Por eso Jesús acá enseña a sus discípulos. Primera actitud, ¿por qué a algunos creyentes no le importa nada de la cosecha? Hay algunos creyentes como que no le interesa de predicar el Evangelio. No ven la necesidad, no miran si hay una cosecha de almas. No le interesa, no le importa. Así vemos una de las actitudes. Y otra actitud, vemos que otros creyentes ven que hay una cosecha de almas y piensa que algún día puede ser, piensa que algún día va a certificar, así piensa. Todavía no es la hora, dice algunos. Y ellos ven la necesidad, pero no piensan en el tiempo que están viviendo. No piensan que están viviendo, en el tiempo que están viviendo. No se dan cuenta en el tiempo que están viviendo. Y así los discípulos decían: no falta todavía, hay tiempo todavía, falta 4 meses. Y así hay actitudes de algunos creyentes en estos tiempos. Ven la necesidad, pero no piensan en el tiempo que están viviendo. Y otra actitud, otros ven la necesidad, que hay muchas personas que escuchan el Evangelio y dicen tenemos que ir ya. Se apura, va apresuradamente, se apura, quiere predicar ya y sin experiencia, sin preparación. Tal vez es un creyente nuevo y ya quiere salir a predicar sin experiencia. Y sabemos que hay algo que les falta todavía. Les falta preparación. Pero vemos que la manera de Jesús, así como le enseña a sus discípulos, vemos cómo es la manera. He aquí os digo, dice. Acá vemos la primera cosa que Jesús
le enseña a sus discípulos. Dice, he aquí os digo, el verso 36, alzad, dice, vuestros ojos y mirad los campos. Alzad vuestros ojos. Hay que levantar, hermanos, la vista para poder ver la necesidad que hay. Porque muchos no ven la necesidad, están ocupados tal vez en otras cosas y así. Pero tenemos que alzar, dice, alzad vuestros ojos. Así el Señor Jesús le dice a sus discípulos, alzad vuestros ojos. Hay que levantar la mirada para poder ver la necesidad que hay en este tiempo. En el campo, en lo natural, un agricultor, yo no puedo testificar eso porque mi padre es agricultor, y cuando llega el tiempo de la siega va y recorre su campo. Recorre y mira parcela por parcela a ver si ya están los granos listos para cosechar. Tiene que ir a fijarse primeramente si ya están. Y cuando ven que ya están, entonces empieza a cosechar. Y así también es en lo espiritual. Por eso Jesús así le enseña a sus discípulos, le dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Mirad los campos. Y así es el verdadero creyente que ve la necesidad de la cosecha de la siega. En este tiempo en que vivimos, hermanos, hay mucha necesidad del Evangelio. Pero tenemos que alzar la vista para mirar y ver la necesidad. Ver la necesidad. Y segundo, tenemos que entender que ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de la siega. No podemos decir como los discípulos, falta todavía. No podemos decir así, falta todavía, dice 4 meses. Hay tiempo. No, tenemos que entender que ahora es el tiempo de la cosecha. En esta edad de la gracia, es la oportunidad para que todos puedan alcanzar la salvación. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y va a llegar el momento que la puerta de la gracia se va a cerrar. Por eso ahora es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Y así entonces estamos aprendiendo. Así estamos aprendiendo más y más de la manera de nuestro Dios. Mirá, dice Jesús, los campos están blancos ya. Los trigos maduros ya están para ser cosechados. Entonces no podemos decir falta todavía. No podemos decir. Y tercero, tenemos que entender que necesitamos ser preparados. Necesitamos ser preparados, entrenados para cosechar. El agricultor sabe, así como le expliqué, sabe cuándo ya están los granos maduros. Saben perfectamente, porque revisa, alza su mirada y va y inspecciona su cultivo, su chacra, y ve si realmente ya está para cosechar. Y así también entonces tenemos que ser nosotros. Y así en los grandes cultivos también vemos, yo también tuve la oportunidad de ver en los grandes cultivos de hectáreas, y hay muchos cultivos, sea de lo que sea, usan maquinaria para cosechar. Usan maquinaria, necesitan una grande maquinaria para cosechar. Y sabemos que para usar esa maquinaria, primeramente tiene que saber. Tiene que estudiar, se tiene que entender. Y así también nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que saber para poder cosechar. Y así es, la palabra de Dios nos enseña todo eso. Y si no sabemos cómo ir a cosechar, vamos a hacer cualquier cosa. Y así en lo espiritual, tenemos que saber, tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que tener cierta preparación para ir a hablar a los impíos. Entonces va a haber una buena cosecha. Si estamos bien preparados,
bien entrenado, va a haber una buena cosecha. Y por eso justamente, hermanos, estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra para una preparación, tanto para predicar el Evangelio y también para enseñar la doctrina. Por eso nos ocupamos de estudiar la palabra, de dar la palabra. Y a la vez, hermano, estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos entonces la importancia de estudiar la palabra de Dios. Cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Y hay tres cosas fundamentales de estudiar la palabra de Dios. Primero, para poder predicar bien el Evangelio, presentar bien el Evangelio, así para tener una buena cosecha. Y segundo, presentar bien el mensaje, la sana doctrina a otros, enseñar bien, trazar bien la palabra de verdad, así como dijo el apóstol Pablo, en que use bien, dice la palabra de verdad. Y para eso necesitamos estudiar bien la palabra, meditar bien para poder enseñar bien la sana doctrina. Y así los hermanos que escuchan puedan aprender bien de la palabra de Dios, de la palabra de verdad. Y tercero, estudiando la palabra por nuestra propia necesidad espiritual. Así nos estamos alimentando para poder crecer espiritualmente y llegar hasta la plenitud de Cristo, hasta la estatura de Cristo. Y gracias al Espíritu Santo que cada día nos va revelando más y más su palabra. Por eso estamos estudiando. Y esa es nuestra oportunidad, hermano. Hay que aprovechar ese privilegio que tenemos en este tiempo que el Señor nos da. Es tiempo de la cosecha. Es tiempo de la cosecha. Es tiempo de predicar la sana doctrina, de predicar a otros. Y eso es lo que estamos haciendo, hermano. Tiene que aprovechar su oportunidad. El otro día habíamos dicho que en tiempo de los apóstoles era difícil acercar la palabra de Dios, la verdad. Llegaba por carta en algunos lugares y tardaba seguramente en llegar esa carta. Y los hermanos ansiosos esperan esa carta del apóstol. Y nosotros, hermanos, estamos aprovechando. Para nosotros es más fácil porque instantáneamente nos llega la palabra de Dios en nuestras manos, esta sana doctrina. Y así entonces es tiempo, hermano, de predicar la sana doctrina, predicar a otros, para que sean confirmados. Ese es el propósito de predicar la palabra, de anunciar la palabra de verdad, para que sean confirmados en la verdad. Así dijo el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a ver capítulo 1. El apóstol Pablo sabemos que escribió esta carta a los romanos, a los santos que estaban en Roma. Y vemos que después, tal vez de mucho tiempo, le llegó la carta. Y después de haber llegado la carta, él tuvo que ir personalmente para confirmarlo, dice. Vamos a leer capítulo 1, verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y eso es confirmados en el Evangelio de Jesucristo, en la verdad. Y así Pablo deseaba ver a estos santos en Roma, para que sean confirmados en el Evangelio de Jesucristo. Y así también nosotros, hermanos, estamos haciendo llegar ese mensaje para que sean edificados en la verdad, sean confirmados sus corazones en este precioso Evangelio de Jesucristo. Para eso estudiamos. Y hay que dar gracias a Dios por esta oportunidad de recibir la palabra pura. Todos los días estamos escuchando, hermanos. Tenemos que aprovechar nuestra oportunidad, porque eso es lo que Dios hace en estos últimos tiempos. Aunque estamos viviendo en un tiempo difícil,
Dios es fiel y por su fidelidad, por su misericordia, nos hace alcanzar la palabra pura en cada hogar, en cada hogar. Y así, recibiendo la palabra de gracia, la palabra pura todos los días, vamos a ser fuertes y sanos en la fe. Y para eso estudiamos, hermanos, para ser instrumentos útiles, para ser instrumentos útiles en la obra del Señor. Y no es poca cosa eso, hermanos, estudiar la palabra, porque así vamos a saber realmente cómo cosechar, cómo hablar de Cristo. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y así dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia, con prontitud, con disposición. Procura, dice, presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir aprobado? Que Dios aprueba la verdad que predicamos, de poder trazar bien. Es como un estudiante que va, hace un examen, y hace perfectamente su examen, entonces es aprobado por el maestro, porque responde muy bien, todo correcto. Y así es nuestro Dios con nosotros. Así dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si nosotros trazamos bien la palabra de Dios, esta pura verdad que estamos escuchando, hermano, si dividimos bien la palabra de verdad, no tenemos por qué avergonzarnos, porque estamos trazando bien la palabra de verdad. Y así entonces vemos como el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que procure, dice, con diligencia. Así tenemos que tener nuestra disposición para aprender la palabra de Dios y así presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tiene de qué avergonzarse. Y así, hermanos, entonces estamos aprendiendo esta doctrina, estamos aprendiendo esta pura verdad, estamos trazando bien así la palabra de verdad, porque estamos aprendiendo bien, estamos estudiando la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo, capítulo 3. Es hermoso, hermano, el poder estudiar la palabra de Dios, experimentar y estudiar la palabra, conocer más y más así de la verdad. Dice Mateo capítulo 3, verso 12: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Recogerá, dice, el trigo en el granero. Y el trigo es un tipo del creyente de la nueva creación. Y así Dios recogerá su trigo en el granero. Así dice Dios: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en el fuego que nunca apagará. Esta es la cosecha del alma, de las almas. Dios está recogiendo su trigo en el granero. Y un día Dios va a recoger a todos los suyos. Y cuando recoja a todos los suyos, entonces va a ser el tiempo de otra siega. El tiempo de la gracia, ya sabemos que ya está por terminar. Estamos ya en los últimos tiempos. Por eso Dios está dando oportunidad. Dando oportunidad en este tiempo que vivimos, este tiempo de la edad de la gracia. Pero esta edad ya sabemos que pronto ya va a terminar. Pronto ya va a terminar. Y ahora es el tiempo. Por eso nos estamos preparando para estar dispuestos para la cosecha. Y a veces pensamos, tenemos ese pensamiento que los legalistas nomás tienen que predicar, dice, a las almas. Ellos son especiales para eso. Yo he escuchado decir a nuestros hermanos de la gracia, ellos que prediquen, dice, que presenten la salvación. Ellos son especiales para eso, dice. Pero nosotros que tenemos la verdad,
tenemos más responsabilidad de predicar a las almas. Esa es nuestra responsabilidad, de predicar a las almas. Y si escuchamos eso, hermano, esos conceptos errados, no es así, hermano, no es así. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a otros, porque para eso justamente estamos estudiando. Para eso estamos estudiando, para predicar a otros. Y así la palabra nos exhorta. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5, 19, 19 al 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándoles en cuenta a los hombres de sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dios nos encargó a nosotros, a todos nosotros. Yo no veo acá que diga que los hermanos de otra denominación que predique la salvación. A todos dice, Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y esta es una grande responsabilidad, hermano, que tenemos, de predicar, de testificar del Señor, de dar la palabra de reconciliación al pecador, palabra de salvación. Porque dice en el verso 20, así que somos embajadores, somos representantes aquí en la tierra. Los embajadores ya sabemos cuál es su función. Va en otra nación, en otro país, representa a su país, ¿no? Creo que así es la función del embajador. Y así nosotros, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo aquí sobre la tierra. Dios ruega por medio de nosotros cuando testificamos al pecador. Cuando testificamos al pecador, reconcíliese con Dios. Mira lo que dice aquí. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así Dios nos usa, somos su instrumento. Cada uno de nosotros, hermanos, somos instrumento de Dios para hablar. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros somos instrumentos visibles en la mano de Dios. Somos instrumentos visibles, cada uno de nosotros. Y más si conocemos la palabra, más si entendemos y estamos estudiando la palabra, tenemos la responsabilidad de predicar, de presentar el Evangelio, de predicar la verdad a otro, de presentar esta verdad a otro, para que su corazón sea confirmado en el Evangelio de Jesucristo. Verso 36, y que la siembra recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Dice, y el que ciega recibe salario, y este habla de recompensa. Hay grande recompensa, hermano, si realmente presentamos la palabra de Dios, si predicamos el Evangelio. Hay grande recompensa para el que ciega. Y eso no va a ser de balde. No va a ser de balde de anunciar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. El Señor va a recompensar a cada uno por las almas salvadas. No es en vano, tenemos que tener esa seguridad. Lo que pasamos por el Señor, lo que sufrimos por el Señor, tiene grande recompensa. Porque vamos a pasar también como los apóstoles, como los profetas que pasaron sufrimientos, pasaron sus vidas difíciles. No fue fácil la vida de los antiguos, los de los profetas, ni de los discípulos, los apóstoles, pasaban persecuciones, pero el Señor da recompensa, da recompensa. Segunda de Timoteo, vamos a ver, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1.
verso 12. Dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué seguridad tenía el apóstol Pablo? Yo sé, dice, a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, mi recompensa para aquel día. El depósito habla de recompensa. Nuestro trabajo en el Señor, hermano, no es en vano. La recompensa viene de Dios. La recompensa viene de arriba, viene de Dios. No del hombre. Porque si esperamos del hombre, ya ahí ya estamos equivocados. La recompensa viene de Dios. ¿Acaso vamos a esperar recompensa de hombre, no? Esperamos de Dios. De Dios esperamos. Vamos a ver tercera de Juan, verso 7. Tercera de Juan, verso 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Sin aceptar nada de los gentiles. Porque ellos, dice, salieron por amor del nombre de Él, del Señor Jesucristo. Solo por amor del Señor. Y así es cuando vamos a trabajar en la obra del Señor. El Señor es responsable de lo que Él envía. Sin aceptar nada, dice, de los gentiles. Y así que nosotros esperamos la recompensa del Señor. No de los hombres. No de los hombres. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. El que siembra. Dios usa el instrumento para sembrar. Va, predica el evangelio y después viene otro para cosechar. Dios tiene su instrumento, el que predica el evangelio, y después viene otro para cosechar. Primera de Corintios capítulo 3, vamos a ver también. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice el apóstol, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo ha dado Dios. Ahí está. Yo planté, dice el apóstol. Uno puede sembrar el evangelio. Otro lo riega con la palabra. Pero el crecimiento da Dios. El apóstol Pablo puso la semilla. Fue a un lugar y plantó. Pero dice, viene Apolo, regó con la palabra. Y así Dios usa sus instrumentos. Pero el crecimiento, eso le pertenece a Dios. Dios es el que da el crecimiento. Eso le pertenece a Dios, el crecimiento. Y así Dios usa su instrumento, nos usa a nosotros. Algunos siembran, plantan las semillas y otros riegan con la palabra. Y el crecimiento lo da Dios. Ese crecimiento espiritual, la obra pertenece a Dios. Y estos dos instrumentos que Dios usa no pueden envidiarse el uno al otro. No pueden envidiarse el uno al otro. Dios le ha usado a usted para sembrar y al otro para regar. Cada uno tiene su propio don de Dios. Y dice, se gozan juntamente, dice acá, el verso 36 que estamos leyendo del Evangelio de Juan, la última parte. Goce juntamente con el que ciega. Dios le puede usar a usted para sembrar, a otro para regar con la palabra. Y cada uno tiene su propio don de Dios. Se gozan juntamente, porque la obra es del Señor. La obra es del Señor. Y entonces no debe haber pelea entre hermanos.
porque Dios usa a cada uno en su verdadero lugar. Y no hay que estorbarse, menos envidiarse. Y el Señor así lleva adelante su obra. Así el Señor lleva adelante su obra. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que quiera. Y así tener la actitud de gozarnos. Nuestro deseo debe ser que la obra del Señor vaya adelante. Que los santos crezcan, sean edificados. Esa debe ser nuestra actitud. De gozarnos, de ver que los santos sean edificados, que están creciendo por medio de la palabra. Y otra cosa, lo que tenemos que aprender en el camino del Señor es que algunas cosas tenemos que aguantar también, soportar. Trabajamos unos al lado del otro. Y hay cosas que hay que aguantar, hay que soportar. La palabra nos enseña todo eso. Soportamos y aguantamos todo por amor de la obra del Señor, porque la obra es del Señor. Verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar a lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en su labor. Sabemos que los discípulos fueron enviados a cegar donde otros labraron. Y cuando miramos en la palabra de Dios, vemos que en los tiempos antiguos, los profetas que fueron los que labraron realmente la tierra. Los profetas fieles de Dios que ha levantado. Predicaron en tiempos muy difíciles. Así como Jeremías, así como Ezequiel, Isaías, grandes profetas de Dios, que labraron la tierra. Labraron la tierra, porque la tierra era dura. Para plantar la tierra hay que labrar. Sabemos que para el profeta Ezequiel, por ejemplo, no le fue tan fácil labrar la tierra y plantar la semilla. Vamos a ver su experiencia. Ezequiel capítulo 2, verso 1 en adelante. Ezequiel fue enviado al pueblo de Israel rebelde para predicar. Dice, y me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y así vemos que el Señor mismo le afirmó, le fortaleció a Ezequiel. Porque tenía que predicar la palabra. Tenía que predicar. Dios le envió, dice, a los hijos de duro rostro. Imagínense. Dios mismo le envió a predicar. A los que tienen el corazón empedernido. Y ese quiere decir un corazón con muchos vicios, con costumbres tan arraigados, que no los pueden abandonar. Ya tienen una rutina arraigado en su ser. Ese es el corazón empedernido. Es difícil de predicar a esas clases de personas. Y Dios le envió a Ezequiel a predicar a esas personas. Un corazón, que ellos tenían un corazón muy duro. Y Ezequiel tenía que darle la palabra. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Y así vemos entonces que ellos no tenían excusa, porque siempre tenían profetas en medio de ellos. Siempre había alguien que le diera la palabra de Dios. Siempre hubo profetas en medio del pueblo de Israel. Así que no hay excusa. Y vemos también que Elías, un profeta poderoso, en obras, en palabras, le tocó también vivir en tiempo difícil, en tiempo de apostasía. Y él era perseguido por dar la palabra de Dios. Fue tan perseguido que corrió y se escapó, deseando morir. No era fácil en aquel tiempo de hablar la palabra de Dios, la palabra del Señor. No era fácil para Elías. Y ahí se le apareció el Señor para alentarle. Se le apareció Elías para alentarle, porque ella estaba tan desanimado de predicar, de hablarle. Ya se estaba cansando de hablarle de la palabra de Dios al pueblo. Y así también, hoy en día, aunque nosotros ya no pasamos tal persecución por predicar la palabra de Dios. Para nosotros tal vez tenemos opositores, pero no tanto como en tiempo antiguo, con el tiempo de Jesús, los discípulos que pasaban persecuciones por predicar el Evangelio, o el tiempo del apóstol Pablo. Nosotros conocemos cómo fue el apóstol Pablo. Conocemos todo lo que pasó el apóstol Pablo por predicar la palabra, por llevar el Evangelio. Cuántas persecuciones, recibió azotes, desprecio de su propia gente. Imagínense. Y nosotros tenemos que estar agradecidos que tenemos esta libertad de predicar el Evangelio a otros, de hacer llegar a cada uno este Evangelio glorioso, este mensaje de la gracia. Verso 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en su labor. Yo os he enviado a cegar, a cosechar, dice el Señor, lo que vosotros no labrasteis. El trabajo de ellos era un poco más fácil. Así también podemos decir nosotros. Otros labraron. Ellos predicaron, muchos predicaron en muchos peligros el Evangelio. Y ahora nosotros entramos en su labor. Entramos en su labor. Ya en este tiempo, como le estaba diciendo, ya no es tan difícil de predicar, de anunciar esta verdad. Aunque hay opositores. Pero no fue como en los tiempos de los profetas. Y los discípulos que tantas persecuciones pasaron ellos en tiempo de Pablo. Si nosotros leemos, y seguro que todos conocen cómo fue la vida del apóstol Pablo por llevar este mensaje, por predicar esta verdad. Cada cosa que pasó el apóstol Pablo por predicar esta verdad. Y así, pero sobre todo en esas cosas nosotros vemos la gracia de Dios. Y por todo aquello que fueron usados por Dios, vemos la gracia de Dios. Han sido usados por Dios para labrar la tierra en medio de desaliento, en medio de peligros, tal vez. Y ahora nos va a hacer, ahora Dios nos usa así también a nosotros, de llevar la palabra de Dios. Somos llamados para llevar este mensaje. Y Dios mismo nos prepara. Dios mismo nos prepara para poder ir y predicar el Evangelio. Dios mismo nos capacita, nos da la capacidad para poder predicar y llevar este Evangelio. Verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ahora esta mujer se convirtió en evangelista, podemos decir. Y muchos, dice, de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos creyeron en el Señor Jesús por la palabra de esta mujer, porque vemos que ella creyó en Jesús.
Ella creyó y después de eso expresó en sus propias palabras, testificó de Cristo hasta donde ella entendió. Y aún así, estos samaritanos creyeron y vinieron para verle a Jesús. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Vemos así los samaritanos rogándole que se quedase, dice, con ellos 2 días. Y acá los samaritanos nos habla de los gentiles, Y estos 2 días en que Jesús quedó con los gentiles representa esta edad de la gracia, en que Dios ha tratado con los gentiles. Estos 2 días representa el tiempo de la gracia. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice el apóstol, capítulo 3, verso 8, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso estos 2 días que habla aquí en el Evangelio de Juan, que dice, se quedó allí 2 días. Por eso estos 2 días nos habla de esta edad de la iglesia, porque aquí el apóstol Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que estos 2 días equivalen a 2000 años que el Señor ha quedado con los gentiles. Verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y así es durante esta edad. Muchos creyeron ya la palabra de Jesús. ¿Cuántos y cuántos convertidos hay? Muchos, dice, creyeron más por la palabra de él. Y así ya en esta edad, muchos ya han aceptado al Señor Jesús. Por eso se predica la palabra de verdad. Por eso se predica el Evangelio. Para que todo aquel que crea y sea salvo y que tenga vida eterna. Verso 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Imagínense así los samaritanos descubrieron algo más de Jesús. No era solamente que le conocieron como el Salvador de los judíos, sino del mundo. Dice, ese es el Salvador del mundo. No solamente de los judíos, sino el Salvador del mundo. Esto se manifestó cuando Él extendió su invitación a los gentiles. Y ahí entramos nosotros. Se manifestó claramente cuando los judíos le rechazó a Cristo. Al rechazar a Cristo los judíos, ahí entramos nosotros. Se manifestó a los gentiles. Y así Dios abrió la puerta para los gentiles. Porque Dios tenía un propósito igual con él. Verso 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Y Galilea sabemos que era el centro de, podemos decir, el centro de operación de Jesús. Dice 2 días después. Y este representa el tiempo en que Dios volverá a tratar con los judíos. Cuando termine su trato con los gentiles, Dios va a volver a tratar con los judíos. Cuando la puerta de la gracia se cierre, Dios tratará con los judíos, con Israel, como nación. Porque Jesús mismo, verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. El Señor Jesús mismo dice, en su primera venida sabemos que su pueblo le rechazó, no le honró.
Nadie es profeta, dice, en su propia tierra. En su primera venida sí fue rechazado por su mismo pueblo. No fue honrado. Por eso él tenía que extenderse a los gentiles. Porque sabemos que Dios no puede fracasar. Jesús fue rechazado por su pueblo judío, por su pueblo Israel. Por eso Dios extendió su gracia, vamos a decir, a los gentiles. Porque Dios no puede fracasar. Así Dios ya había declarado en el Antiguo Testamento que iba a levantarle a Jesús, el profeta. Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y este está hablando de Jesús. Y Dios así envió, lo levantó entre ellos, pero ellos le rechazaron. Ellos le rechazaron a su profeta, a su Mesías. Le rechazaron. Vamos a volver a leer verso 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y justamente esto mismo le pasó al Señor Jesús. El profeta no tiene honra en su propia tierra, porque él fue rechazado. Él fue rechazado. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Cuando vino, dice, a Galilea, los galileos le recibieron. Y así va a ser en la segunda venida. Los israelitas ahí recién van a poder recibir a su Mesías, el remanente fiel. Recién ahí van a recibir a Jesús, recién ahí van a reconocer a Jesús. Y ahí le van a aceptar a Jesús como su Mesías, como el Salvador. Y ahí le va a honrar en su segunda venida. Y así entonces vemos cómo Jesús le enseña así a sus discípulos una enseñanza tan preciosa de la necesidad entonces de predicar el Evangelio. Y así nosotros también entonces aprendemos de cómo tenemos que predicar el Evangelio. Si Dios nos llama, nos prepara, y así vamos a poder predicar la palabra de verdad. Porque Dios nos prepara, primeramente. Nos prepara para poder enviarnos. Nos envía para poder predicarle a los impíos. Nosotros tenemos que testificar a los impíos de ese Evangelio. No tenemos que tener vergüenza de predicar el Evangelio. No tenemos que tener vergüenza. Muchas veces decimos, o tenemos vergüenza, o somos tímidos para predicar el Evangelio. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y así nosotros no tenemos que avergonzarnos. No tenemos que avergonzarnos de predicar la palabra de Dios. De testificarle a los impíos. Porque ellos están muy necesitados. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Que ellos necesitan escuchar de este Evangelio. Hay que testificar lo que nosotros hemos aprendido. Lo que nosotros sabemos de Jesús. Testificarle a los impíos. Y así Dios va a dar la recompensa a cada uno. A cada uno. Dios va a dar la recompensa. Y sabemos que esa recompensa no hay que esperar del hombre. La recompensa lo da Dios. La recompensa da Dios. Y así vamos a seguir entonces estudiando la palabra de Dios. Que el Señor nos dé cada día más y más luz de su palabra. Y que el Espíritu Santo pueda revelarnos más y más cada día de su palabra. Y así estamos aprendiendo un poco más cada día de la palabra de Dios.
esta preciosa verdad, esta preciosa verdad, esta verdad que tiene poder para edificarnos y darnos herencia entre todos los santificados. Y qué hermoso es, hermano, de poder compartir la palabra de Dios. Es un gozo, como dice acá Jesús a sus discípulos, goce juntamente con el que ciega. Y es un gozo realmente de poder testificar del Evangelio, de poder enseñar a otros en la doctrina, la sana doctrina. Y así nuestros hermanos van a crecer sanos en la fe. Van a crecer espiritualmente. Ese es nuestro deseo. Y así, hermano, doy gracias a Dios por esta oportunidad más de poder compartir la palabra de Dios. Y que el Señor nos dé cada día más luz y revelación de su palabra, para que podamos así testificar y hablar a otros. Y con la ayuda del Señor entonces vamos a continuar la próxima semana con el Evangelio de Juan, que tan lindo es. Tantas cosas ya estamos aprendiendo de la palabra de Jesús, de las enseñanzas que Él le da a sus discípulos. Y nosotros aprendemos. Y así nos atesoramos para la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche